Hoy Rodrigo de Loredo, el candidato que resultó derrotado en las elecciones de ayer, lo decíamos, te contábamos el contexto, hay un pase de factura fenomenal en la ciudad de Córdoba entre este hombre y Luis Juez, que ayer no se subió al escenario. Estaban todas las figuras de la política de Córdoba y él no se subió al escenario. Hoy grabó un video, lo subió a sus redes, con declaraciones que también no parecieran ir en el camino lógico de la política. Dijo que se había sentido afectado psicológicamente por una campaña demasiado dura. Así es, señaló a los medios, señaló a los periodistas por la agenda que se impuso, según él, que afirma se habló solamente de cruces y violencia entre los candidatos y, bueno, lo que decías, Pablo, ¿no? Referenció un malestar que le generó la actividad política, la actividad de campaña en este tiempo. Sí, y usó un concepto muy particular, que le hacían repensar las ganas con las que trabajaba en política. Escuchá. Las campañas negativas en las democracias contemporáneas son un problema gravísimo en un contexto de posverdad. Diría que llegaron para quedarse y es uno de los puntos que a mí más me pesa como elemento que me hace replantear la energía y lo que uno está dispuesto a exponer en esta actividad. Estas campañas tienen, según los que saben, por lo menos 3 objetivos. En este caso en particular, les cuento que 2 de los 3 los lograron. Y el tercero siempre me quedará una duda. El primer objetivo de una campaña negativa se vincula con lo anterior, es decir, provocar un desincentivo a la participación. Lamentablemente observé cómo en los últimos 10 días de la campaña muchos analistas y periodistas con mejores o peores intenciones instalaron la idea de que la campaña electoral en la capital era solo de denuncias cruzadas y fue catalogada como un lodazal. El segundo objetivo instrumental de las campañas negativas es afectar la psicología del candidato, que es una persona expuesta a una altísima intensidad y exposición, debiendo de mantener siempre el temple, la focalización en las múltiples exigencias de la campaña. A mí, particularmente, me afectó, porque vi a mi familia angustiada por la profunda injusticia que se generaba y los dilemas, ¿no?, acerca de si contestamos, de qué forma contestamos, si nuestra respuesta genera una conversación, que es lo que procura la campaña negativa que se genere. Bueno, la verdad es que si le hacía falta alguna particularidad a esta elección, me parece que le ha sumado Rodrigo de Loredo con esto que es muy inusual en un político que diga, mirá, me afectó psicológicamente, casi que me quita ganas, o estoy repensando la política. Tanto para analizar tenemos, ¿eh? Sí, claramente. Bueno, para hacer política hay que pasar por una campaña casi siempre o en muchos de los casos. Llamó la atención mucho, ¿no?, este mensaje que dejó de Loredo. Nayet Kademian es la amiga que nos ayuda a analizar lo que está pasando. Hola Nayet, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, un placer. ¿Por dónde empezar? ¿Querés elegir vos? Nosotros tenemos un montón de temas, no sé si el orden cronológico. Esto último, ¿te sorprendió un tanto este mensaje en las redes de Loredo? Creo que fue un mensaje que no era necesario. Me parece que la actitud de Loredo de reconocer la derrota del día de ayer fue muy prudente, estuvo muy a tiempo, pero creo que ya el mensaje de hoy no era necesario en el sentido de que no genera ningún tipo de impacto y que, bueno, es importante que los candidatos post elecciones perdedores puedan reconocer las victorias. Ahora, eso no implica que haya quizás algunos elementos respecto a cómo se desarrolló la campaña en términos generales que sí tenemos que pensar y analizar como ciudadanos cordobeses, porque pueden llegar a preocuparnos, ¿no?, a futuro, en el sentido de, bueno, qué es lo que está pasando con el interés de la ciudadanía por la política, la participación electoral y ese tipo de elementos. ¿Qué pasó con el resultado, Nayet? Porque las encuestas anticipaban un empate o una victoria de Rodrigo de Loredo y se termina imponiendo Pacerini por casi 8 puntos porcentuales. ¿Sorprendió este resultado? Creo que hoy las encuestas están enfrentando un desafío. Hay algo que ya se venía advirtiendo y es que las encuestas digitales y las encuestas telefónicas estaban teniendo algunas dificultades para poder capturar a 2 segmentos. Por un lado,
el segmento de menores ingresos y por otro lado a los segmentos más jóvenes. Ahora sí, lo que está sucediendo es que también están teniendo algunas dificultades las encuestas domiciliarias presenciales para poder capturar cuál es la opinión pública. Eso no significa que las encuestas no sirvan como instrumentos, sino que hay algunos fenómenos a los cuales tenemos que prestarle atención que tienen que ver con el creciente desinterés de la gente con la política, la sensación de enojo y de hartazgo y una alta tasa de rechazo, ¿no? Mucha gente que no quiere responder las encuestas o gente que incluso puede decir, bueno, yo tengo la intención de votar por determinado candidato, pero en definitiva el día de la elección no va a votar, y esa merma en la participación lo estuvimos viendo en la elección municipal, en la elección provincial y también en las elecciones que se dieron en otras provincias, a excepción del caso Tucumán. Nayet, el otro gran capítulo obviamente tiene que ver con el discurso de Martín Yarlora, que la verdad dejó mudo a todo el mundo, que no podía creer un discurso tan duro, con una impronta tan marcada. ¿Qué te pareció? Fue un discurso que fue el discurso que no pudo dar para la elección provincial. Eso por un lado. Creo que fue un discurso también que tuvo que ver con la reactivación del histórico clivaje al cual siempre acudió el peronismo cordobés en elecciones nacionales, ¿no? El clivaje entre unitarios y federales. Esta idea de poder reactivarlo y de esta manera lograr generar o construir la representación, ¿no? La idea de, bueno, los cordobeses no son súbditos de nadie, vamos a defender con uñas y dientes lo que nos pertenece y lo que nos es propio. Y creo que también fue un discurso centralmente para la militancia. Eso diría. Me parece que también tuvo como intención pensar en una potencial proyección nacional a un mediano plazo, ¿no? Fue un discurso que salió en canales de televisión nacionales y que incluso se estuvo hablando mucho de esto en este último día, ¿no? ¿Y qué pasa con los referentes del kirchnerismo? Porque recién leíamos un tuit de Guado de Pedro felicitando a los ganadores en la provincia de Córdoba, cuando Córdoba siempre desde la dirigencia se mostró como díscola, como anti-kirchnerista, y Sergio Massa elogiando la militancia de los referentes políticos que ganaron la elección justamente militando, dijo en Buenos Aires. ¿Qué está pasando ahí? Creo que hay dos elementos. Por un lado, una cuestión que tiene que ver con algunas cuestiones más diplomáticas en política, y es, bueno, siempre saludar y felicitar al candidato ganador, eso por un lado. Por otro lado, creo que también estamos frente a una coyuntura donde estamos muy cercanos a elecciones nacionales y donde también hay que considerar que la victoria tanto de Pacerini y de Yarlora fue posible no solamente porque hubo un votante peronista del peronismo cordobés, sino porque también hay sectores ahí que son potenciales votantes de el oficialismo a nivel nacional, de Unión por la Patria. Entonces también tiene que ver con poder dar un mensaje a ese votante que a nivel local o provincial vota a Martín Yarlora, votó a Daniel Pacerini, pero que potencialmente podría llegar a votar a otros candidatos nacionales, ¿no? Bueno, la verdad es que tenemos 1000 temas para preguntarte, 1000 situaciones que se han generado, pero se nos agota el tiempo, lo vamos a hacer en otro momento. Gracias, Nayet, siempre tan amable. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta pronto.